Cordial saludo, soy Jenny Valenzuela y pertenezco al programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Mi código de grupo en el curso de álgebra y geometría analítica es 128. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar solución a un ejercicio de inecuaciones y para ello vamos a leer el siguiente enunciado. Un agricultor del municipio de Santa Elena ofrece para la Feria de las Flores dos tipos de silleta, la tradicional y la empresarial. Los costos de la silleta tradicional corresponden a $300 de insumo, que se encuentran representados en la estructura, que es la mitad del costo de la empresarial, y las flores que corresponden a el doble en cantidad de las que contiene la silleta empresarial. Los costos de la empresarial son de $120 de insumos, representados en la estructura y las variedades de las flores. Ahora nos viene una pregunta y nos dice: ¿en cuánto debo modificar el costo de la estructura de la silleta empresarial para que sea mayor o igual a la tradicional? Ok, entonces tenemos que las ecuaciones de costo, siendo E de la estructura, ¿sí? Siendo E de la estructura, y F los costos de las flores de la silleta tradicional y empresarial. Entonces, ponemos E, que es el costo de la estructura, más 2F. ¿Por qué este 2 nos aparece acá? Ya que en el enunciado nos dice que la silleta tradicional tiene el doble de flores que la empresarial. Entonces ponemos 2F, F que es el doble de flores que la empresarial, igual a $300 que son los insumos. Seguimos, 2E igual. La estructura de la empresarial cuesta el doble que la tradicional. Entonces ponemos 2E más F, ¿sí? Igual a $120 que son los insumos. Entonces vamos a despejar F. Vamos a empezar acá. F, ¿sí? es igual a 300 menos E, ¿sí? 300 menos E. ¿Por qué menos E? Porque aquí está positivo, entonces pasa a este lado, digamos, es derecho a ser negativo. Dividido, este 2 se baja acá y pasamos a dividir. F es igual a 120 menos 12 igual, porque está positivo, entonces pasa al otro lado a ser negativo. Entonces ahora vamos como a ordenar la fórmula para resolver el ejercicio. Entonces tenemos 300 menos E dividido 2, 300 menos E dividido 2, igual o mayor que. ¿Por qué igual o mayor que? Porque en el enunciado nos dice que sea mayor o igual que. Entonces ponemos el signo, igual o mayor que 120 menos 12, 120 menos 12. Entonces, seguimos, 300 menos E igual o mayor que. Entonces, para poder cancelar este 2 que está dividiendo al lado izquierdo, lo distribuyo para que me multiplique toda la expresión, para que me multiplique estos dos, ¿verdad? Entonces, decimos 2 por 120 nos da 240 y 2 por 2 nos da 4. Entonces ponemos menos 4E. Bueno, seguimos. Entonces vamos a poner las variables para el lado izquierdo y los números para el lado derecho. Entonces tenemos una variable que es menos E, bajamos acá y ponemos menos E y menos 4. Recordar que cuando pasamos un término de un lado para otro siempre vamos a cambiar el signo. Entonces como menos 4E está negativo, va a pasar al lado izquierdo a ser positivo y nos queda más 4E igual o mayor que 240 menos 300. ¿Por qué menos 300? Porque está positivo, pues pasa al lado derecho a ser negativo. Seguimos. Entonces, aquí vamos a aplicar la ley de signos. Esos que son menos por más nos da menos. Entonces, vamos a restar. Menos 4E menos 1E, eso nos da 3E. El signo igual o mayor que, restamos 240 menos 300 nos da menos 60. Listo, entonces seguimos. Entonces ¿sí? igual o mayor que
menos 60 dividido 3. ¿Por qué dividido 3? Ya que necesitamos dejar las variables solas, digámoslo así. Entonces el 3 pasa, que estaba multiplicando al lado izquierdo, pasa al lado derecho a dividir. Entonces menos 60, perdón la redundancia, dividido 3 nos da menos 20. Bueno, entonces ahora vamos al programa de GeoGebra, el cual lo tengo abierto aquí. Para verificar el ejercicio vamos a usar cálculo simbólico. Entonces vamos a poner esto un poquito acá, cálculo simbólico, y vamos a poner la siguiente ecuación, ¿sí? Entonces la ecuación es 300. Bueno, vamos a poner el dividido para que nos deje avanzar. Entonces 300 dividido 2, perdón, dividido 2. 300 menos e, ponemos el signo mayor, igual que, ¿cuál es este? 120 menos 2e. Entonces vamos aquí en el icono de resuelve, le damos clic ahí. A ver, ok. Como podemos corroborar, en el archivo de Word, ¿sí? Acá nos da e igual o mayor que menos 20. Y en el sistema de GeoGebra igual, nos da e igual o mayor